Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material muy curioso. Sí, no es el típico artículo o un libro, ¿verdad? No, para nada. Es una serie de 5 preguntas técnicas casi el temario de un examen para un ingeniero de telecomunicaciones. Totalmente. Y el objetivo es desentrañar una revolución silenciosa que está pasando en el mundo de la radioficción, protagonizada por unos protocolos digitales con nombres como FT8. Exacto. Y la misión que plantean estas preguntas no es solo describir un modo nuevo, es entender por qué ha cambiado las reglas del juego de una forma tan radical. A ver, Vamos a tocar la física de la propagación, la ingeniería detrás de su eficiencia, su impacto ecológico que es muy interesante, y, bueno, cómo ha convertido a los aficionados en una red de ciencia ciudadana. suena fascinante. No es solo la tecnología, son las consecuencias. Pues vamos a desgranarlo, empezando por el primer gran desafío. Comunicarse cuando las condiciones son, en teoría, imposibles. Vamos a ello. La primera cuestión nos sitúa en las frecuencias más altas, por encima de 30 MHz, lo que conocemos como VHF, UHF, SHF. Históricamente, hacer contactos a larga distancia aquí era casi un arte esotérico. Uf, totalmente. Se dependía de fenómenos de propagación muy esquivos. ¿Cómo ha cambiado esto la familia de protocolos VSJT? A ver, para entender la magnitud del cambio, hay que viajar mentalmente a los años 70. Los manuales de la época describían la comunicación a larga distancia en estas bandas como un desafío heroico, de verdad. Ya, Fenómenos como la propagación transecuatorial o el rebote lunar, que es literalmente hacer rebotar señales en la Luna. que suena a ciencia ficción. Suena a ciencia ficción, pero se hace. Eran erráticos, las señales llegaban increíblemente débiles, con un desvanecimiento profundo, rápido. Requería paciencia, equipos enormes y muchísima suerte. Recuerdo haber leído sobre una apertura histórica de propagación transecuatorial en 1977 entre Venezuela y Argentina. Se describía como un evento casi mágico, Claro, una curiosidad que tardaron años en volver a replicar. Supongo que aquí es donde entra en juego el FT8. exacto. El FT8 actúa como un radar increíblemente sensible para estas aperturas. Es capaz de detectar esas ventanas de comunicación, a veces de solo unos minutos, que antes eran, pues, invisibles para la mayoría. Ah, Lo que en el 77 fue una anécdota legendaria, hoy, gracias al FT8, se convierte en un evento observable y aprovechable de forma mucho más sistemática. vale, entonces el FT8 es como el explorador que encuentra el camino. Pero en las fuentes se menciona que para el rebote lunar, el EME, se necesitan herramientas aún más especializadas como el Q65. Si el FT8 ya es tan bueno, ¿qué problema hay en la Luna que requiera otro protocolo? Esa es la pregunta clave. El problema físico se llama dispersión temporal o delay spread. Vale. Cuando envías una señal a la Luna, no rebota en un punto perfecto, como un espejo. Rebota en toda la cara visible, que es una superficie rugosa y regular de miles de kilómetros. Entiendo. Esto provoca que la señal no vuelva como un pulso nítido, sino emborronada, alargada en el tiempo. Es como gritar en una habitación pequeña y escuchar un eco claro, frente a gritar en una catedral y escuchar una reverberación confusa. Ah, o sea que el eco llega totalmente distorsionado. Y a eso hay que sumarle el movimiento, ¿no? Precisamente. El efecto Doppler, esa variación de frecuencia por el movimiento relativo entre la Tierra y la Luna, es brutal. En 144 MHz puede superar los 200 Hz. Uf, Para una señal que ya llega extraordinariamente débil, esa distorsión y ese desplazamiento son letales. FT8, que es un gran explorador, no está optimizado para lidiar con ese emborronamiento tan severo. Q65 y JT65, en cambio, sí. Son como cirujanos de alta precisión. ¿y qué pasa en el otro extremo? En las frecuencias superaltas o SHF. Ahí el problema no es tanto la distorsión, sino que la señal, bueno, simplemente se desvanece en el espacio. Las pérdidas son gigantescas. Correcto. En SHF, la física dicta que las pérdidas son enormes. La ventaja de estos modos ahí es otra: su ancho de banda extremadamente estrecho. A ver, explícame eso. Piensa en ello como el rayo de un puntero láser. Concentran toda la energía del transmisor en un segmento diminuto del espectro, de apenas unos hercios. Al no dispersar la energía, se logra una densidad de potencia espectral altísima.
Ah, vale. Esto crea lo que llamamos ganancia de procesamiento, que en la práctica compensa esas pérdidas brutales, y permite hacer comunicados con potencias muy bajas, lo que se conoce como QRP. Algo impensable con la voz. Totalmente impensable con la voz, requeriría potencias y antenas de ciencia ficción. Vale. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Porque esta eficiencia de la que hablas no es solo para condiciones extremas. La segunda pregunta es una comparación directa. ¿Por qué el FT8 es tan superior en eficiencia a sistemas clásicos como la AM o incluso a otros digitales como el DMR? Empecemos por el abuelo de todos, la modulación de amplitud o AM. Desde la ingeniería moderna es una tecnología tremendamente ineficiente. ¿Por qué? Imagina que envías un paquete. Con la M, más o menos el 50% del coste del envío se va en el propio camión, que es la portadora, una señal que no lleva información útil. Vaya. Y el otro 50% se usa para enviar dos paquetes idénticos, las dos bandas laterales. Es un derroche de energía y de espacio. Y frente a ese derroche tenemos el FT8. Uno de los conceptos clave que se menciona es su envolvente constante. ¿Qué significa eso en la práctica para un transmisor? Significa que la potencia de la señal de radio es siempre la misma, no tiene picos ni valles, como la voz. Y esto es crucial porque permite que los amplificadores del equipo trabajen en su punto de máxima eficiencia, lo que se conoce como saturación. Vaya. Que ser lineales y por diseño son mucho menos eficientes, disipan una cantidad enorme de energía como calor. Entendido. Menos calor y más radio. El otro factor es la relación señal-ruido, el famoso SNR. Un modo digital de voz como el DMR necesita que la señal se oiga claramente por encima del ruido. Efectivamente, DMR necesita un SNR positivo. La señal tiene que ser más fuerte que el ruido. Aquí es donde FT8 rompe todas las escalas. Puede decodificar señales que están hasta 21 decibelios por debajo del nivel del ruido. Espera un momento. ¿Quieres decir que la señal es literalmente invisible en el espectro, que está completamente ahogada por el ruido, y el software es capaz de sacar el mensaje de ahí? Exactamente eso. Es una diferencia abismal. La analogía de las fuentes es perfecta. Es como poder leer un libro que alguien susurra al otro lado de un estadio durante un concierto de rock. Es alucinante. El oído humano es incapaz, pero el software, con sus algoritmos, puede reconstruir el mensaje. Y si a esa sensibilidad le sumamos el ancho de banda, las fuentes dicen que FT8 usa 50 Hz frente a los 12.500 de un canal de DMR. La matemática es demoledora. FT8 es 250 veces más eficiente en el uso del espectro. ¿250? Sí. En un mundo donde el espectro es un recurso finito y congestionado, esa cifra no es una mejora. Es un salto de orden de magnitud. Es pasar de la bicicleta al avión. Una eficiencia 250 veces mayor. Eso tiene que tener consecuencias más allá de lo técnico. Y me lleva de forma natural a la tercera pregunta, sobre el impacto ecológico y la sostenibilidad de la adopción masiva del FT8. La implicación es directa y en este caso muy positiva. El dato central es que un contacto a larga distancia que en AM podría requerir 100 vatios, en FT8 se puede lograr de forma fiable con solo 5 vatios. O incluso menos. Es una reducción de 20-1. Exacto. Esto conecta perfectamente con un documento que nos llegó de la comunidad de radioaficionados de Uruguay, que se titula Radioafición y Sostenibilidad. Defienden la operación QRP de baja potencia y el uso de renovables como pilares de una práctica más consciente. Totalmente. El FT8 parece hecho medida para esa filosofía, se traduce en una reducción drástica del consumo eléctrico y por tanto de la huella de carbono. Pero va más allá de lo ecológico. Sí, el impacto es también social. Democratiza el acceso a la radio de larga distancia. Ya no necesitas una gran estación con un amplificador que consume kilovatios. Con un equipo pequeño y una antena modesta, alimentados por una batería o un panel solar, puede ser competitivo a nivel mundial. O sea, que nivela el terreno de juego. Alguien con una instalación sencilla desde una zona remota puede contactar con los mismos sitios que una superestación en una ciudad. Exacto. Fomenta la operación portátil desde el campo y es absolutamente crucial para emergencias, donde la autonomía energética no es un hobby, es una necesidad crítica para mantener las comunicaciones. Si ahora miles de estaciones de baja potencia pueden hacer contactos globales, eso debe de estar generando una cantidad de datos brutal. ¿Se está usando toda esa información para algo?
Esto nos lleva a la cuarta pregunta. ¿Cómo el FT8 y plataformas como PSK Reporter han transformado el rol del radioaficionado en la ciencia? Ha provocado una transformación de operación fortuita a observación sistemática. ¿Cómo? Antes, como decíamos, un contacto en VHF a larga distancia era una anécdota, un evento casi mágico. Ahora, cada contacto de FT8, por modesto que sea, se reporta automáticamente a bases de datos online, que lo mapean en tiempo real. ¿Y qué se hace con esa montaña de puntos en un mapa? ¿No es solo una colección de anécdotas digitales? En absoluto. Visto de forma agregada, convierte la red global de radioaficionados en una red de sensores a escala planetaria activa 24 horas al día. Vale. Las fuentes mencionan aplicaciones científicas muy concretas. Por ejemplo, la documentación de microaperturas de propagación por esporádica E. Ahora podemos estudiar estadísticamente cómo y dónde se forman esas nubes ionizadas en la alta atmósfera. O sea, patrones que antes eran invisibles ahora emergen de la masa de datos. Y también se menciona la validación de modelos de propagación. ¿Correcto? Instituciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, desarrollan modelos teóricos muy complejos. Pero un modelo necesita datos del mundo real para validarse. Claro. Los datos en tiempo real de miles de estaciones de FT8 proporcionan esa validación masiva. El radioaficionado pasa de ser un simple usuario del espectro a ser un contribuyente activo en su estudio científico. Es un ejemplo del libro de ciencia ciudadana, MARE. Hemos visto que tenemos herramientas increíblemente sensibles, eficientes, ecológicas y que además contribuyen a la ciencia, pero no parecen una navaja suiza para todo. Me imagino que en una emergencia no te pones a intercambiar mensajes de FT8 que son muy lentos. Para nada. Y esto nos lleva a la última pregunta, la más práctica. Con todos estos modos, ¿qué criterios de ingeniería deciden cuál usar en cada situación? La elección se basa en optimizar los parámetros técnicos para la misión. No se trata de qué modo es mejor en abstracto, sino de cuál es el más adecuado. Las fuentes delinean 3 escenarios muy claros. A ver, pongamos el primer caso. Mi único objetivo es la proeza técnica, el comunicado de DX extremo. Contactar con la estación más lejana y difícil posible, general o Q65 si te enfrentas a las distorsiones del rebote lunar. ¿Vale? La velocidad no importa, solo la capacidad de decodificar lo indecodificable. Segundo escenario. Estoy en la cima de una montaña, en una activación portátil. Mi principal limitación es la energía. Llevo una batería pequeña. Aquí el criterio clave es la ganancia de procesamiento. Como tu potencia es muy baja, QRP, necesitas un modo que compense esa falta de vatios con inteligencia matemática. De nuevo, FT8 es el rey. ¿Entiendo? Su software maximiza el rendimiento de cada miliamperio de tu batería. Y ahora el tercer escenario, que es radicalmente distinto. Una red de comunicaciones de emergencia tras un desastre. Aquí las prioridades cambian 180 grados. La sensibilidad extrema ya no es lo más importante. Lo crucial es la velocidad para intercambiar información compleja y la claridad del mensaje. Necesitas coordinar equipos, pasar listas de medicinas. Claro, información humana. Exacto. Nada de eso cabe en un mensaje de FT8. Por eso se prioriza la voz, ya sea analógica como la BLU o digital como el DMR. Permiten una comunicación humana directa, rápida y flexible. Es la diferencia entre un bisturí y un martillo. Los dos son perfectos, pero solo si se usan para la tarea correcta. Esa es la metáfora perfecta. Un ingeniero no pregunta qué herramienta es mejor. Pregunta cuál es la mejor herramienta para este problema. Entonces, haciendo una recapitulación de todo, queda claro que esta familia de protocolos WSJT es mucho más que una simple moda pasajera. Es una respuesta de ingeniería elegantísima a problemas físicos muy reales. Representa un salto cualitativo en múltiples dimensiones. Hemos visto cómo nos ha permitido conquistar condiciones antes imposibles. Hemos analizado la ingeniería de su eficiencia, que es de otro orden de magnitud. Ya. Esa eficiencia, a su vez, genera un impacto ecológico positivo, haciendo la afición más sostenible y democrática. ¿Cierto? Y como consecuencia, toda la comunidad se ha convertido en un laboratorio global de ciencia ciudadana. Y finalmente, hemos entendido que es una caja de herramientas especializada. Une la experimentación técnica, que es el corazón de la radioafición, con una conciencia ecológica y una contribución científica real. Y esto es solo el principio.
Las fuentes ya apuntan a lo que viene después, la aplicación de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático sobre esta base. ¿Ah, sí? Si hoy estos modos nos permiten decodificar señales que el oído no puede percibir, la próxima frontera es usar la IA no solo para decodificar, sino para predecir. ¿Hacia dónde nos lleva eso? Dame una idea provocadora para cerrar. Piensa en esto. Cada contacto de FT8 en el mundo alimenta una base de datos gigantesca. ¿Qué pasaría si una IA en nuestra estación pudiera aprender de esos millones de datos en tiempo real, cruzarlos con mediciones del viento solar, para predecir el momento y la frecuencia exactas de una apertura de propagación? Sería increíble. Podría avisarte 10 minutos antes de que ocurra. Ya no se trataría solo de escuchar el presente, sino de anticipar el futuro. Esa es la puerta que esta tecnología nos está abriendo.